Palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 59, que lleva por título, según la versión Reina Valera, Jesús, el pan de vida. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Señor Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. La multitud de hermanos busca a Jesús.
no por las razones que el Señor quería que lo buscaran, sino que ellos lo hacían, pues el día anterior había realizado aquel gran milagro increíble de la alimentación de 5.000 personas, multiplicando 5 panes y 2 peces. 5.000 hombres fueron alimentados sin contar mujeres y niños. O sea, la cantidad pudo haber superado las 20.000 a 30.000 personas. Y dice Juan capítulo 6 de los versículos 22 al 24, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La gente continuaba todavía en la zona nororiental del mar de Galilea. Habían visto a los discípulos entrar en su única barca la tarde anterior y sabían que Jesús no había ido con ellos, sino que había subido solo al monte. Ellos no se habían enterado que Jesús había cruzado los 5 kilómetros del lago a la otra orilla caminando sobre el mar. Entonces, ¿dónde se encontraba el gran profeta que buscaban para que siguiera ilusionándolos con sus poderosos milagros? Además que querían coronarlo como su rey, pues le resultaría súper provechoso tener a este hombre como rey para sus intereses personales. Un rey, imagínense, que sanara toda dolencia, que los alimentaba sin tener ellos que trabajar. Un rey que hasta tenía discípulos que le servían a la mesa y les retiraban las sobras. Este era un rey con poder que podría derrotar a todos sus enemigos. Tal vez ellos ni siquiera tendrían que pelear, pues el rey tenía tanto poder que los destruiría de un plumazo. Lo estaban reconociendo como el gran profeta anunciado por Moisés, pero no lo reconocían como el Mesías de Dios, que vendría primeramente a limpiarlos de sus pecados y guiarlos por la senda correcta. Ellos estaban dispuestos a recibir el pan que les diera, pero no lo veían como el pan venido de Dios, aquel maná del cielo que se había hecho carne para guiarlos por senda de santidad y justicia. Eran incrédulos. Buscaban a Jesús, les interesaba Jesús, pero no querían seguir las enseñanzas de Jesús. Y lo anduvieron buscando por todos sitios y no lo hallaron. Se aseguraron de que Jesús no estaba en las proximidades de este lado del lago y supusieron que entonces se encontraba al otro lado del lago. Entonces su única opción habría que ir a averiguarlo. Y como habían arribado otras embarcaciones procedentes de Tiberias, que estaba sobre la costa sudoeste del lago, aprovecharon en usarlas para ir al otro lado del lago. Esas barcas se llevaron tantas personas como pudieron ser acomodados y llegaron así a Capernaum. Pero de seguro muchos otros, o tal vez la mayoría, sin duda se fueron a pie rodeando el lago, ya que es imposible que 5.000 hombres y sus familias pudieran encontrar suficientes barcas para que los transportaran al otro lado del lago. Y dice Juan capítulo 6, versículos 25 y 26. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fíjese usted, Dios no responde directamente todas las preguntas. Y respondió, pero sin darle la respuesta que ellos esperaban. Dios no puede ser engañado. Y conociendo el corazón de ellos, les dijo el verdadero motivo por el cual le buscaban ansiosamente, por el abundante pan y pescado que habían comido el día anterior. Jesús criticaba a los que lo seguían únicamente por los beneficios físicos y temporales, en lugar de seguirlo para saciar su hambre espiritual. ¿Verdad? Hoy día muchos buscan a Dios por una sanidad, por un trabajo, por una mejora en sus temas sentimentales o para obtener éxito en algunos ámbitos o incluso a cosas tan vanas como que gane su equipo de fútbol o el candidato preferido. Pero eso es solo pasajero. Esas cosas no tienen repercusiones eternas y el Señor les va a enseñar. Y dice Juan capítulo 6, versículo 27, y el Señor les dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Evidentemente las motivaciones de ellos eran simples. No buscaban al pan de vida, sino que iban por los panes y los peces que Él les podía generar. Y el Señor da el mejor consejo que puede recibir un ser humano, que es, anda, trabaja y esfuérzate, no por la comida que se desgasta, no por la comida que se consume, que perece,
sino que esfuérzate y trabaja por la comida que conduce a vida eterna, que es el alimento espiritual que nutre y fortalece al espíritu de la persona y que lo conduce a Dios el Padre y a la eternidad. Esa energía es la que vale la pena. Ese es el trabajo en el cual debes esforzarte. Los verdaderos creyentes siguen a Jesús porque saben que Él puede perdonarlos y darles beneficios eternos, que son los importantes, más que los beneficios temporales que también, por supuesto, el Señor puede proveernos. Las satisfacciones de las necesidades biológicas no son lo más importante en la vida, aunque, claro, si estamos con un dolor o una enfermedad o un problema económico, nos interesa solucionarlo lo antes posible. Pero el hombre no solo consiste en cuerpo, sino también en espíritu y alma. Deberíamos trabajar por la comida que permanece para vida eterna. Y esta es la comida que alimenta el espíritu. No deberíamos concentrarnos solo en la alimentación del cuerpo, porque en unos cuantos años más, o tal vez en menos tiempo de lo que nos imaginamos, será comido por los gusanos. Más bien debiéramos enfocarnos en que nuestro espíritu sea alimentado cada día con la palabra de Dios. Por eso que la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Debiéramos trabajar y esforzarnos incansablemente para adquirir un mejor conocimiento de la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Y la Escritura dice, porque a este señaló Dios el Padre. Dios el Padre, el único Dios, determinó al Hijo del Hombre, Jesús, y no a otro, como el encargado de dar el alimento espiritual a los hombres. A Él le encargó. Otra religión o otro líder religioso no sirve. Solamente Jesús. Y Juan capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ellos entienden que deben llevar a la práctica las obras de Dios. Se dan cuenta que de esa comida el Señor Jesús les está hablando. Pero el hombre siempre está tratando de ganar su entrada al cielo con sus obras, pensando que hay algo que puede hacer para merecer la salvación de su alma, o alguna fórmula mágica para alcanzar su gloria personal en los cielos. Y Jesús entendió la hipocresía de ellos, que pretendían agradar a Dios con sus obras y que sus deseos no tenían nada que ver con Él. Las buenas obras son importantes, pero no causan la salvación, sino que son consecuencia del salvado. La única buena obra que puede hacer un pecador es confesar sus pecados ante el Señor Jesús, creer en Él, creer que Jesucristo es el enviado dispuesto por Dios. Lo que agrada a Dios no surge entonces del trabajo que hacemos, sino de ver en quién creemos. El primer paso que debían dar estos judíos y cualquier otra persona, y que aún no habían dado si querían llevar a la práctica las obras de Dios, era creer en el Mesías que se había prometido de tiempos antiguos y que había sido enviado a ellos, y ellos aún no creían. El primer paso es reconocer que Jesús es el que dice ser, o como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 6, versículo 30, dice la Escritura. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ay, hermanos, estas preguntas son absurdas. El día anterior acaban de ver un milagro extraordinario. 5.000 hombres y todas sus familias fueron alimentados con la multiplicación de 5 panes y 2 peces. Y aún le piden señal para ver y creer. Ya se les había olvidado. Es que la ceguera del hombre parece no tener límites. La oscuridad que causa la incredulidad es tanta que aún viendo no creían. Y estas personas les preguntan al Señor, para que veamos y te creamos. Pero este no es el orden de Dios. Dios dice a los pecadores, si crees, entonces verás. No es al revés. La fe siempre viene primero. El creer que así será. Y ellos no tenían fe. Ellos decían, para que veamos y te creamos. Querían ver para luego creer. Y aún viendo no creían. Estaban totalmente ciegos. Juan capítulo 6, versículo 31 dice la Escritura, que ellos dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer.
Y ellos citan en el fondo el Salmo 78, versículos 24 y 25, donde dice la Escritura, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Claramente, menospreciando el reciente milagro de Cristo de la multiplicación de los panes, estos judíos le recuerdan a Jesús. Moisés era más grande que tú, pues él les hizo llover pan del cielo hasta saciarlos. No para unos miles de personas como ayer, sino para millones de hebreos, y no una sola vez, sino diariamente, de domingo a viernes, durante 40 largos años en su viaje por el desierto. Eso le están insinuando al Señor. Y Jesús les va a responder ahí en Juan capítulo 6, versículos 32 y 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos aseguraban que Moisés era el autor de que en aquel tiempo hubiesen recibido pan del cielo. Pero no fue Moisés quien dio el maná del cielo, sino el Padre. Y ese maná que caía del cielo de domingo a viernes no era el verdadero pan que el Padre les quería dar. El verdadero pan que el Padre les daría es aquel que descendería del cielo y daría vida al mundo entero y no solamente alimentaría por 40 años a hebreos en un desierto. El alimento espiritual que estaba con el Padre había descendido para todo el mundo y no solo para un grupo que estaba en el desierto. Ahora incluso venía a ellos mismos en su época y a lo largo de toda la historia. Con esto mostró el Señor la superioridad del pan de Dios a aquel maná del desierto que ya solo era historia. Era una historia que ellos recordaban. Nada más que eso. Y ahí tenían al verdadero pan frente a ellos y no le creían. Y dijeron ellos ahí en Juan capítulo 6, versículo 34, Señor, danos siempre este pan. Y al igual que la mujer samaritana que reverentemente le pediría beber de esa agua que fluye para vida eterna. Estos judíos le piden ese pan para siempre, aún sin entender que el mismo Jesús era el pan que había dado Dios a los hombres. No se daban cuenta aún de que Jesús estaba hablando de sí mismo como el verdadero pan. Seguían pensando como casi en un pan común y corriente, porque no había verdadera fe ni entendimiento en ellos. Y dijo el Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y fíjense ustedes que desde aquí en adelante todo el discurso del Señor Jesús está en primera persona. Por lo menos unas 35 veces en los próximos versículos el Señor se refiere a él mismo, para que no queden dudas. Habla del yo soy y usa la palabra a mí, o todo lo que indique su persona. Yo soy indica que el Señor estaba reclamando una igualdad con Jehová. Jesús proclamó 3 veces, yo soy el pan de vida. Aquí en el versículo 35, también en el 48 y en el 51. Es decir, hermanos, los que acuden a Él satisfacen su hambre espiritual para siempre. Él es el verdadero pan celestial, el poder sustentador de la vida. Cualquier otro es un sustituto inadecuado. No es pan que da vida eterna. Jesús sacia la sed y el hambre para siempre. Pero todo esto es de orden espiritual, no material. El pan debe comerse para mantener la vida y saciar el hambre física. El Señor dice que debemos ir a Él y creer en Él para poder comer el pan de vida eterna, el que nutre el espíritu. Podemos saciar el hambre y mantener la vida espiritual únicamente mediante una adecuada relación íntima con Jesús, yendo a Él. Así como el pan debe comerse diariamente para que se cumpla su objetivo de mantener la vida, al Señor Jesús se debe ir diariamente para que cumpla su misión de mantener nuestra vida espiritual. Y dijo el Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto,
no creéis. Así es. Ellos habían visto el poder de Dios manifestado por Jesús. Eran testigos de la alimentación hasta saciarse de 5.000 hombres el día anterior. Esto era un milagro imposible para un hombre común. Las obras reflejaban a Dios, pero aún así no creían. Ellos pedían señales, pero el mismo Señor Jesús era la mayor señal de Dios que podían ver. Si le habían visto y aún no creían, en realidad no había algo más grande que hacer que Dios mismo manifestado en carne. El verbo se había hecho carne y habitaba entre ellos y ellos no se daban cuenta. El Dios que nadie podía ver había preparado el modo para mostrarse y ponerse en contacto con ellos, pero no creían ellos que así fuese. Y le dijo el Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y aunque muchos no creían en él, su obra en el mundo no será de ninguna forma infructuosa, porque todo lo que el Padre le da, infaliblemente vendrá a él, y él no lo desechará, dijo el Señor Jesús. Dios, significa eso, escoge a algunos para salvación, pero él no escoge a nadie para perdición. El mundo está perdido, y él saca a algunos del mundo y los escoge para salvación y se los lleva al Señor Jesús. En el fondo dice que si alguien no viene a él, es sencillamente porque el Padre no se lo ha querido entregar. Si ellos no vienen a él, es porque el Padre no se los ha querido entregar. Si alguien es salvo, eso se debe a la libre elección de Dios por su pura gracia. Si tú estás hoy día escuchando es porque Dios te eligió y te llevó para que fueras a Jesús. Si alguien perece eternamente, es por su propia culpa. Todos los hombres estamos condenados por nuestra propia maldad. Si todos los hombres fuésemos al infierno, recibiríamos solo lo que merecíamos. En su gracia, Dios salva por medio del Señor Jesús a algunas personas. ¿Acaso Dios tiene derecho de actuar así, escogiendo a alguno y no escogiendo a otro? ¿Es malo Dios por hacer eso? Dios hace como quiere y nadie puede impedírselo. Dios nunca hará nada malo o injusto. Dios hace un ofrecimiento universal a través de su evangelio. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero si no crees, serás condenado. Dios no salva a nadie en contra de su voluntad tampoco. Se debe ir a Jesús con arrepentimiento y fe. Dios no lo va a obligar a ir a Jesús. La persona tiene que ir a Jesús. Y entonces Dios lo salvará. Nadie que acuda a Dios por medio de Jesús será despreciado, dijo el Señor. Eso es bueno. Nos guste o no, nos parezca bien o no el plan de Dios. Eso es lo que Dios soberanamente ha establecido como requisitos para ser salvo. Aleguemos o no aleguemos, no sirve. Hacer una protesta contra Dios, tampoco. Y dijo Juan capítulo 6, versículo 38 al Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesús dice que había descendido del cielo, implica que ya existía antes de su nacimiento en Belén. Su vida no comenzó en aquella aldea de Judea. Él existía desde antes que el mundo fuese, en la eternidad. Eso le está diciendo. Él está fuera del tiempo, del espacio y la materia. Él no se rige por esas leyes naturales, sino que por su naturaleza eterna. Y por eso puede crear y hacer milagros a sus anchas, como Él quiera, porque Él está por sobre el tiempo y el espacio y la materia. Vino al mundo con objetivos bien claros, hacer plenamente la voluntad del Padre que le había enviado. Esto no implica que no tuviese voluntad propia, sino más bien que su propia voluntad humana estaba en perfecta armonía con la voluntad divina del Padre. Esto debiera darnos, hermanos, mayor seguridad, que estamos bajo la protección de Dios, porque este es un plan de Dios Padre, del Todopoderoso. Su meta y razón de venir al mundo era ser el Hijo de Dios obediente, el segundo Adán que verdaderamente hiciera la voluntad de Dios, no como el primer Adán que fracasó, que hizo su propia voluntad y fue desechado. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, si estamos en Él, estamos en la voluntad del Padre. Eso sí que debe darnos confianza y tranquilidad. Y dice Juan capítulo 6, versículo 39.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta voluntad del Padre es que el Hijo de Dios no pierda nada. Eso dice el Señor, sino que al final del tiempo lo resucite. Aquí nos habla de la seguridad de la salvación que Él provee. Esto no es algo endeble, es algo seguro. No es un tema menor ni lleno de dudas. Jesús dijo que no perdería ni una sola persona de las que el Padre le había dado. Así que cualquiera que se comprometa a creer en Jesús como Salvador y esté creyendo en Él, está seguro en la promesa de vida eterna que da a Dios. Juan 17:12 dijo también el Señor, cuando estaba con ellos en el mundo, oró ahí en la oración sacerdotal. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. También Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si en ti ya comenzó la obra de Dios, gloria al Señor, será perfeccionada esta obra hasta el día de Jesucristo. Y el Señor dice ahí en Juan 6:39, sino que lo resucite en el día postrero. El día postrero se refiere al día cuando el Señor Jesús vendrá y los muertos en Cristo resuciten, como escribió el apóstol Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y se cumplirá la palabra que dijo el Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 39. Y dice Juan capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tremenda promesa, hermano. Glorioso deseo que tuvo el Padre. Honra y gloria a su nombre por lo que ha querido hacer en el mundo y por cada uno de nosotros. Y Jesús dice que no solamente cuidará a los que el Padre le dé en vida y han creído en Él, sino que además, aún estando muertos, sus cuerpos deshechos, sus huesos dispersos, los resucitará en el día final. Este sí que no era un hombre común. ¿Quién podría decir eso? Tranquilo, solo tienes que creer en mí que aunque mueras yo te resucitaré algún día. Aunque hayan pasado siglos yo te resucitaré. ¿Quién puede decir eso? ¿Qué hombre puede decir eso? Solo Dios hecho hombre. Los judíos no podían creer lo que estaban oyendo. Un simple hombre ofreciendo tales cosas. Y el Señor dijo que todo aquel que ve al Hijo, ver al Hijo, hermano, significa algo más que verle con los ojos físicos, sino más bien verle con los ojos de la fe. Se debe reconocer que Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y agrega el Señor, y cree en Él. Se debe creer en Él, recibiéndolo como el Salvador que Dios envió. Todos aquellos que crean esto recibirán vida eterna y pueden estar seguros, segurísimos, de que resucitarán en el último día por obra del Señor Jesús. Solo Dios puede hacer esto. Solo un hombre puede prometer esto. Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el único Dios. Esto es un regalo maravilloso, gloria al Señor. Tremenda noticia, hermanos, cuando se nos han ido también de nuestro lado nuestros seres queridos y personas que creían en el Señor. Resucitarán, el Señor los levantará, no tenga lugar a dudas. Juan capítulo 6, versículos 41 al 43. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Por qué murmuraban estos judíos? Porque decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Para descender del cielo no se podía ser un mero hombre, ni siquiera un gran profeta.
Ellos al escuchar estas cosas no creían porque solo lo veían como un simple hombre. En estos textos apreciamos la omnisciencia de Jesús que podía leer sin ningún inconveniente sus pensamientos y oír sus murmuraciones aunque estuvieran lejos. Y les dice por ello, no murmuréis. Ellos no entendían que un vecino de ellos, un Galileo, el carpintero de Nazaret, al cual conocían junto a su familia, hijo de José el carpintero y de María, viniera a decir que había descendido del cielo. Pero por favor, cuánta arrogancia, pensaban los judíos. Suponían que Jesús era el hijo de José. En esto erraban grandemente. Jesús había nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo de Dios. El no creer en la concepción divina, en el nacimiento virginal de Jesús, les produjo incredulidad. Y sigue ocurriendo hasta hoy. La gente hoy día se burla. ¡Ah! Tal vez estoy esperando un hijo del Espíritu Santo, dicen, burlándose de lo que ocurrió allí en tierras de Galilea. Ellos conocían las escrituras más que nosotros, pero no las entendían plenamente. Sabían que Dios enviaría un Mesías, que él mismo vendría y los salvaría. El asunto es que no se imaginaban cómo podría suceder tal evento. ¿De dónde saldría aquel hombre que sería su Mesías? No creo que lo hayan imaginado. Muchos se dejan guiar, hermanos, por las apariencias y se equivocan grandemente. Ellos se dejaban guiar por las apariencias de Jesús como hombre, ahí con sus sandalias, con su traje, con sus pies sucios, con su carita, con su barba. No estaba perfectamente perfumado, ni tampoco tenía ropajes reales. Se debe aprender a mirar con los ojos de la fe y la verdad. Muchos rechazan a Cristo porque dicen que no creen que sea el Hijo de Dios. Pero lo que a la verdad no quieren aceptar es el Evangelio. No quieren aceptar las enseñanzas ni las exigencias de obediencia que exige Cristo. De modo que lo más fácil, para evitar el mensaje, rechazan al mensajero y al autor del mensaje. Y dice Juan capítulo 6, versículo 44. Dijo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el Señor pone un requisito establecido para ir a Él, que Dios el Padre lo permita y le traiga. Nadie puede entender a Jesús en su plenitud y creer en Él si el Padre no lo elige y envía. Dios, no el hombre, juega el papel más activo en la salvación. Cuando alguien cree en el Señor Jesús como Salvador, lo hace únicamente respondiendo al mover del Espíritu Santo de Dios, que lo ha elegido para salvación y le permite creer. Él pone en nosotros la inquietud, nos lleva al conocimiento del Señor Jesús. Nuestra parte es creer, pero nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios. Nadie puede vanagloriarse a sí mismo porque tiene gran fe, pues la fe es un don de Dios. Nadie tiene la capacidad natural de ir a Cristo si Dios no lo trae a Él. A no ser que el Padre comience primero a obrar en el corazón de la persona, jamás se dará cuenta de su terrible culpa y de su imperiosa necesidad de un Salvador. Tenemos la elección de recibir al Señor Jesús o de rehusarlo. Pero nunca habríamos tenido en primer lugar el deseo si Dios no nos hubiese hablado a nuestro corazón y nos hubiese convencido. Y agrega el Señor que a tales escogidos del Padre, Él tiene el poder y autoridad para resucitarlo en el día final. Tremenda noticia. Asegura tener tal poder sobre la muerte que puede resucitar a aquellos escogidos fallecidos, porque Él es el pan de vida, el que da vida, el único que descendió del cielo para dar vida a los muertos en delitos y pecados, a estos muertos espirituales como nosotros, y también a los muertos físicamente, a los que creyeron y se fueron de este mundo creyendo en Jesús. Qué gran Dios tenemos, hermano. Qué tremenda promesa. Podemos descansar en paz en medio de nuestros problemas. Y dijo el Señor ahí en Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dijo el Señor. Jesús hace una referencia sobre el reino mesiánico, según la cual todos los seres humanos serán enseñados directamente por Dios. ¿Y de dónde saca esto? Isaías 54:13.
Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. Y Jeremías 31, de los versículos 33 al 34, donde dice la escritura, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Una obra personal de Dios con nosotros. El Todopoderoso ha tenido tal misericordia de ti que aún viendo tu pobreza o tu pequeñez, se ha encargado personalmente de elegirte, de hacer que entiendas, de enseñarte. Es tu maestro personal. Tú eres su discípulo y él te va a enseñar a tu mente todas estas cosas. Y el Señor dijo, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Enfatiza el Señor la importancia, hermanos, de oír y aprender. Dios enseñó directamente a través de su Hijo Jesús y a nosotros mediante su palabra y la dirección y entendimiento que da Dios directamente en nuestro tiempo a través del Espíritu Santo, viviendo en nuestra mente, en la mente del creyente. La letra muerta escrita en la ley y los profetas se hizo viva cuando Dios se encarnó y enseñó directamente ahí en tierra de Judea, Galilea y Samaria. Y luego continúa su obra con la venida del Espíritu Santo para influir directamente en el pensamiento y conducta del elegido, para que cada uno haga primeramente la voluntad de Dios y postergue los vanos deseos de su propia voluntad. Y el Señor dijo, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí vemos unida en la Escritura, hermanos, las dos grandes verdades, la soberanía de Dios y la decisión del hombre. La salvación tiene un aspecto divino. El Padre elige, el Padre llama y también un aspecto humano. El hombre cree, el hombre aprende, el hombre viene a Dios. El Padre escogió, el Padre habló al hombre, el hombre escuchó, aprendió de él, creyó y vino a Jesús su Salvador. Esa es la secuencia, esa es la explicación que nos da el Señor Jesús de cómo funciona este proceso. Y Juan el capítulo 6, versículo 46, dijo el Señor, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. El hecho de que los hombres sean enseñados por Dios no significa que le hayan visto. No porque tú comprendas estas cosas, tú ya conoces plenamente a Dios y las has visto. Jesús asegura que nadie ha visto al Padre. Solo el que vino de Dios es el único que ha visto al Padre. Por tanto, nuevamente vuelve a asegurar su origen y naturaleza divina, pues ningún hombre común puede ver a Dios y seguir vivo. Y Juan capítulo 6, versículo 47, dijo el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esto ya es tiempo presente. Este es uno de los muchos textos en el Nuevo Testamento que nos enseña que la salvación no es por obras, ni por obedecer la ley, ni por ser miembro de una iglesia o tener algún cargo, sino sencillamente por creer en el Señor Jesucristo. Jesús asegura que la fe en Él garantiza el premio de la anhelada vida eterna. La palabra creer es un presente continuo. No es que creíste una vez y te olvidaste. Significa cree y sigue creyendo. Creer en Él significa también participar de Él, de su evangelio y de todo su plan. Y no es autoexcluirse ni pensar que porque creíste una vez está todo listo y ya no necesitas hacer nada. Esto se demuestra al creer en la vida cotidiana. Y Juan capítulo 6, versículo 48, dijo el Señor, yo soy el pan de vida. Y Él se identifica como el pan que descendió del cielo, el maná que viene directamente de Dios. Y no cualquier maná o pan, sino uno que da vida. Por eso se autodenomina el pan de vida, que significa el
pan que puede dar vida cuando alguien se alimenta de él. Y luego agrega en Juan capítulo 6, versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No nuestros padres como él incluyéndose en la misma genealogía de ellos, sino que él excluyéndose, porque está hablando de su existencia previa a todos ellos. Efectivamente, los hebreos que fueron alimentados por 40 años con maná del cielo en el desierto, finalmente todos murieron, incluido Moisés, Caleb, Josué, todos murieron. Ninguno logró la vida eterna al comer durante años ese maná que caía del cielo. En otras palabras, el maná era solo para esta vida. No tenía la capacidad de dar vida eterna a los que lo comían. La ventaja del maná que tanto recordaban los judíos fue poca. Solo sirvió para esta vida. Pero el pan de vida que es el Cristo es aún más excelente, pues todos aquellos que se alimentan de él, dice el Señor, nunca morirán. Y agrega en Juan capítulo 6, versículos 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan verdadero, el pan de vida eterna. Si alguien come de este pan, no morirá. Esto no significaba que no morirá físicamente, sino que poseería vida eterna en el cielo. Aún si muere físicamente, su cuerpo será levantado el último día y pasará la eternidad con el Señor. Podemos estar tranquilos, podemos morir en paz. Jesús se refirió varias veces al hombre comiendo de él. ¿Qué quería decir? Quería decir con esto? ¿Significa acaso que los hombres han de comer de él de una manera física, como lo entendían los judíos? Evidentemente esta idea era imposible y repulsiva. No era canibalismo. Además, hoy ya no podríamos comer de él físicamente, pues el Señor Jesús no está físicamente. Y eso significaría que estaríamos excluidos. Comer esta carne y beber esta sangre significa creer en Cristo. Si hoy crees en Jesús, es porque has comido de él. Aquel que se alimenta con la palabra de Jesús no morirá jamás. ¿Y cómo alguien puede comer de ese pan? Él dice que el pan que él dará a los hombres es su carne. Con ello anuncia su sacrificio por dar vida a los que estaban muertos. El Señor Jesús estaba anunciando su muerte en la cruz. Él daría su vida como rescate por los pecadores. Su cuerpo sería abierto y su sangre sería derramada como sacrificio por los pecados. Él moriría como sustituto, les está diciendo. Pagaría la pena por nuestros pecados. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado y que la paga del pecado es muerte. Por eso el Señor lo iba a hacer. Por la vida del mundo. Por la vida de nosotros que estamos en el mundo, que somos parte del mundo. Él iba a entregar su cuerpo y su sangre por la vida del mundo, por nosotros que estamos allí. No iba a morir solo por la nación judía, no solo por los hebreos, no solamente por Israel. Y nosotros creemos eso, que en la cruz Jesús entregó su cuerpo en sacrificio por los pecados de todos nosotros. Y quitó el pecado y con ello resucitó y dio vida a todos los que estaban muertos en delito y pecado. Y nuevamente repite la misma idea, que su obra no está circunscrita a los hebreos, sino que al mundo entero. Pues él dijo, la cual yo daré por la vida del mundo. Pasa a explicar en qué consiste el pan, que es su propia carne que será dada. Las palabras yo daré pueden compararse con las palabras de la institución en la cena, cuando dice ahí en Lucas capítulo 22, versículo 19, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, o como dice el relato de Pablo de la cena, que por vosotros es partido. 1 Corintios 11, 24. Y entonces ahí los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Estaban bastante confundidos. Ellos no podían entender estas cosas. ¿Cómo este hombre podía darle su cuerpo para que ellos lo comieran? Lo consideraban un absurdo, una idea digna de un loco. De seguro veían un acto canibalístico en todas estas palabras. ¿Cómo alguien iba a tener vida eterna con comer la carne de Jesús? Los judíos seguían pensando en términos de pan y carne físicos. Eran incapaces de entender más allá de las cosas de esta vida. No se daban cuenta de que el Señor Jesús estaba empleando objetos físicos para enseñarles verdades espirituales.
Ellos decían, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Preguntas como estas de cómo sucederá esto, cómo lo hará, Señor, cómo será esto, son respondidas al someterse a la voluntad de Cristo. Como lo hizo Saulo de Tarso, camino a Damasco, cuando exclamó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tienes hoy muchas preguntas de cómo va a suceder esto, de cuándo, de por qué, de para qué. Lo primero es entregarte al Señor y dejar que Él haga y decirle, como Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y agregó el Señor ahí en Juan capítulo 6 de los versículos 53 al 56. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, dijo el Señor. Durante muchos siglos los que no han entendido estas palabras del Señor vieron un canibalismo disfrazado de religiosidad. Este mensaje resultaba chocante, comer carne y beber sangre. Eran ideas repugnantes para los líderes religiosos porque la ley lo prohibía ahí en Levítico capítulo 17. La palabra más dura que habían oído de aquel popular Galileo es la que estaban escuchando. Ellos preguntaron cómo sería posible comer su carne. Él advirtió con plena seguridad. De cierto os digo, es decir, es indispensable, significa eso. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida. Pero el que lo hace, ese tiene vida, y él lo resucitará cuando incluso estuviere muerto, sacándolo del sepulcro. Tremendo mensaje, no lo podían comprender. Por supuesto que Jesús no se refería a la sangre en forma literal. Lo que decía era que su vida debía convertirse en la vida de ellos. Eran metáforas para poder explicar a esa altura de la revelación del Evangelio lo que estaba entregándole. Y que nosotros podemos entender claramente porque sabemos toda la historia posterior. El derramamiento de su sangre en el Calvario, muriendo como sustituto, y sabemos de su resurrección y de los detalles del plan de salvación y del Evangelio. Pero estos judíos no sabían esto. Entonces nos unimos a Cristo, a lo menos de dos formas. Primero, al creer en su muerte, el sacrificio de su carne y su resurrección. Y segundo, al vivir como Él ordena, guiado por su enseñanza y confiando en el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hemos de creer en Él, ir a Él, confiar en Él y hacer de Él nuestra posesión. Que sea nuestro alimento, que sea nuestra bebida diaria. Pues el que deja de comerlo y beberlo diariamente muere. El alimento y la bebida de este mundo solo tienen un valor temporal. El valor de la muerte del Señor Jesús permanece para siempre. Los que participan de Él por la fe reciben una vida que para siempre permanece. El que deja de comer pan y beber en forma natural se muere. Y nosotros no queremos morir, sino que queremos permanecer en Él. Y si queremos permanecer en Él, debemos seguir sus instrucciones, comiendo de Él y bebiendo de Él, dice el Señor. Y dijo Juan capítulo 6, versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. La expresión Padre viviente significa el Padre que es la fuente de la vida. Jesús asegura que él mismo vive por el Padre. Es decir, el Padre vive en él. Por tal motivo, como el Padre viviente, la fuente de la vida que vive en él, por tanto, el que coma de él comerá de la vida del Padre viviente que vive en él. El Señor acaba de decir en el texto anterior lo que ocurrirá con el que no comiere su carne y bebiere su sangre. Y ahora en un sentido positivo dice lo que ocurrirá con el que come su carne y es que vivirá a causa de él, porque la vida del Padre está en él. El Padre está en él. Él y el Padre uno son. Viven en la más estrecha intimidad. Él fue incomprendido y lo es hasta nuestro tiempo. Pero así también sus discípulos somos incomprendidos y hasta perseguidos por creer todo esto y por predicar todo esto. Somos rechazados por amigos, por familiares, incluso rechazados dentro de la misma iglesia cuando creemos estas verdades que aún otros no creen. Juan capítulo 6, versículo 58.
dijo el Señor, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y vuelve a repetirle la misma idea, resumiendo. El resultado final de esta especial comida que ha enviado el Padre desde el cielo será vida eterna para los que coman este pan que descendió del cielo. Y dice finalmente Juan capítulo 6, versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. La multitud, hermano, había seguido a Jesús y a sus discípulos a Capernaum desde la ribera nororiental del mar de Galilea. Y encontraron a Jesús en la sinagoga. Y esta fue tal vez la predicación más extraña que jamás habían oído estos judíos en una sinagoga. Y que millones a lo largo de la historia hemos podido entender perfectamente por la obra de Dios en nosotros y creerla firmemente porque Dios nos ha hecho creer eso. Pero también muchos más millones no la han entendido, la han rechazado o ni siquiera la han oído para su triste perdición. Y esa es nuestra misión, predicarles a otros el pan de vida, que Jesús es el pan de vida. Y no como darles tan solo un bocado, un pancito de vida, o algún versículo escogido de la Biblia para que lean de vez en cuando, sino comida y bebida diaria que alimente, que fortalezca la fe y que nutra el espíritu del hombre y lo ponga al servicio del Hijo de Dios como discípulo que entiende su voz. Señor, tenemos tantas preocupaciones en nuestra vida. Cuando no hay pan en la casa, parece que faltara lo más importante. ¿Y cuántos de nosotros sentimos tu ausencia cuando no hemos tenido intimidad contigo, cuando no hemos leído la escritura, cuando no hemos orado? Ojalá pudiéramos sentir ese deseo, esa necesidad de, si no está el pan de vida presente hoy en nuestra mesa, en nuestra casa, en donde estemos, sentir esa fatiga, esa ansiedad por querer comer. Necesitamos llenarnos de ti, Señor, beber de tu cuerpo, ver el sacrificio que has hecho por nosotros, que derramaste tu sangre para limpiar nuestros pecados. Oh, Señor, gracias una vez más por habernos escogido. Justa, muy justa, era la condena en el infierno a la cual íbamos. Pero tú, Señor, has tenido misericordia y gracia por nosotros. Señor, enséñanos cada día más y danos ánimo para sentir necesidad de ti y ver que es necesario entregar este pan de vida a otros para que se alimenten de ti, se nutran, se fortalezcan y aún en medio de sus sufrimientos y de sus debilidades, el pan de vida que es Jesús, que eres tú, Dios, no falte en su mesa. Podrá faltar la salud, podrá faltar la felicidad en otras áreas, pero que el pan de vida no falte. En el nombre del Señor Jesús, te adoramos.